Buenos días, bienvenido. Hoy, en la sesión de hoy, nos toca abordar las consultas que con 4 líneas llevan al hexagrama número 21, la mordedura tajante, como complementario terminal. La mordedura tajante es instruir un proceso para desobstruir los impedimentos que, que impiden la correcta nutrición de aquello de lo que nos ocupemos. Por tanto, enérgicamente hacia adelante, hacia la claridad de sostruir y adecuadamente conforme al sentido de justicia en amplio, con la amplitud general de lo que nos ocupemos. Para este complementario terminal, hoy en primer lugar partimos de la estructura del ejército, el hexagrama número 7. Equivalente, como ya saben, en términos antropocéntricos al sistema inmune. Estado de crisis, movimiento conforme a necesidad, objetiva necesidad, localización de la necesidad prioritaria, recuento de los recursos que tenemos a nuestro alcance para poder atender esa necesidad, sabiduría tanto para la localización como para el ordenamiento estratégico y disciplina conforme a lo sabiamente establecido para finalmente ganar la batalla donde se trate. Mutan la línea primera, segunda, cuarta y sexta con sus respectivos transicionales, complementarios transicionales. La primera línea lleva al hexagrama 19, el acercamiento, y el texto tradicional nos dice que todos, la imagen es el cuartel, recuerden, todos concernidos en torno a dentro en el patio del cuartel, en la sala de mando, atentos a los paneles a fin de enterarnos del momento presente y prever las circunstancias de cara al futuro con previsión para poder evitar que lo que empecemos bien acabe bien, para poder evitar que aquello que empezamos ordenadamente por negligencia nos sorprenda en desventura a mitad de camino. La segunda línea, que lleva al hexagrama número 2, representa la sabiduría, la persona sensata. En el caso del ejército, al general suficientemente preparado para abordar el tema que tiene delante. Está plenamente en el centro, por tanto, informado, y también por estar en el centro perfectamente comunicado, todas las líneas le corresponden y traza un plan al que abnegadamente se adhieren todo para su cumplimiento y durante él ninguna improvisación. El complementario transicional es cumplimentar abnegadamente hasta el final lo propuesto por lo creativo, pero el dictamen de ese arquetipo dice que si se va en seguimiento de lo creativo se lleva a efecto, pero si se adelantan improvisaciones es extravío. La cuarta línea, primera ya del trigrama superior, hay una advertencia de conocimiento general para que ninguno de los miembros, en el caso de ordenarse, como es el caso presente, una retirada, se entiendan traicionados en sus principios de honorabilidad, porque el saber retirar para reservar los propios recursos, liberarlos de una calamidad, no es lo mismo que huir por cobardía o por miedo. En este caso, saber retirarse adecuadamente es saber preservar los recursos de cara a mejor ocasión.
Finalmente, en la sexta, ya habiendo asumido lo anterior, hemos debido llevar los recursos a buen efecto y hemos obtenido la victoria. Pero el texto tradicional, la sabiduría de lo trascendente por medio del oráculo, nos dice, empleando lenguaje obviamente del ámbito marcial, del ejército, y en testimonio de los antiguos tiempos, en la hora del reparto de feudo, de la victoria, no debe emplearse al vulgar para no confundir a los nobles y no confundir al pueblo, y así poder abrir un cauce en las nuevas circunstancias, como nos ejemplifica delante el hexagrama número 4, que significa el abrir un cauce nuevo en un entorno previamente bien establecido y consolidado, en función del cual el nuevo arroyo ha de irse abriendo propio cauce. Así procede con energía a procesar en pro de justicia y claridad. El siguiente bloque partimos del arquetipo de la solidaridad, el hexagrama número 8, la línea central del trigrama superior es Yang, todas las demás le corresponden. Este hexagrama en el texto tradicional reza que la solidaridad es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo haya en su propósito elevación, duración y perseverancia. Si piensa que no va a hacer así, tiene la prerrogativa singular de poder tomar otras opciones, considerar otras opciones. También debe tener en cuenta que el lugar, si está capacitado para dirigir un grupo solidario, o debe añadirse por la izquierda, por la derecha, o ser uno más entre los que componen el grupo. Otra de las advertencias es que quien llega tarde encuentra que ya el grupo está cerrado. Dentro de este contexto, que se mueve la línea primera, la cuarta y la quinta y la sexta, así como todos los complementarios transicionales que van generando, tenemos que la primera nos lleva al hexagrama número 3, la cuarta al 45, la quinta al 2 y la sexta al 20. La primera línea, para solidarizarnos, dice, el texto tradicional habla que aquí el contenido debe exponerse cabalmente, sin tapujos, porque bueno, lo que dice el texto tradicional es que una colmada vasija de barro, significando que lo importante es que esté bien colmado el contenido y expuesto, pero que la vasija es lo menos importante. Por lo tanto, traducido a términos convencionales de actualidad, implica que si no exponemos realmente por vergüenza o convencionalismos tópicos del entorno en el que vivimos, de nuestras propias costumbres, aquello que realmente debemos subvenir con un complemento de solidaridad, pues difícilmente nos van a diagnosticar el mal respecto del cual necesitamos, por así decir, siguiendo este símil, cura. El complementario transicional es el 3, el arquetipo de la dificultad inicial, que como sabéis está representado tanto por la parturienta como por la criatura que va a venir al mundo, y sin embargo ser ellos los sujetos principales de la acción, necesitan de ayudantes capaces para que el alumbramiento se lleve a feliz término. ¿Qué quiere decir esto? Que para que alguien nos alumbre aquello que debemos, aquello que necesitamos, es preciso que les pongamos sin tapujos nuestras cuitas. La línea cuarta, que muta hasta el 45, primera del trigrama superior,
dice que en esta situación, ya de hacia afuera, también en lo exterior, debemos saber vencer nuestros propios juicios de intimidad o de cortedad para manifestar nuestra solidaridad, porque es lo que exige el complementario transicional, que es el 45, donde el conjunto tiene prioridad y exige sacrificio en función de que se mantenga su equilibrio. La quinta línea, línea de gobernación, también nos da un toque importante en relación a lo que es verdaderamente ser solidario. Plantar, como yo digo coloquialmente, la bandera de nuestra idea en la puerta para que sea bien visible, y a aquellas personas que lleguen se las tome en adherencia, pero a quienes pasen y hagan, vuelvan la espalda o la cara o no les interese para nada lo que nosotros proclamamos con nuestra bandera, que la dejemos en paz. Nuestra función es colocar la bandera y cumplir abnegadamente hasta el final, sin adelantar otros propósitos y dejando marchar a quienes no quieren unirse a nuestra causa, así como adherir obviamente a quienes se unen. La línea sexta, estamos en el hexagrama de la solidaridad y estamos al final del hexagrama, en el último escalón. Dice, si no hubo un buen principio, no debe esperar el consultante que haya un buen final. Por tanto, esta necesidad de solidaridad se halla descabezada, no tiene cabeza que la guíe. El complementario transicional le recomienda, insta al consultante a que, sabiéndose intermedio entre el cielo y la tierra, se erija como una alta torre para ver de lejos y para ser visto al mismo tiempo, estar atento de los dictados celestes, haber cumplido la ablución, pero estar dispuesto al sacrificio de no traicionar los principios celestes y no confundir a quienes están abajo, centrado en el sacrificio. Así, con energía y justicia, procesar para aclarar. El siguiente escalón lo vamos a iniciar ahora refrenando a la pujanza de lo creativo que en estado, permítanme decirlo así, crudo, emerge con fuerza y quisiera avanzar, y sin embargo la fuerza que tenemos para poder controlarlo es la mera capacidad persuasiva, representada por la suavidad de Zoom, palabra, lo vegetal, la capacidad racional. No hay capacidad de transformar en el actual contexto de la consulta lo que pretendemos de manera inmediata. Sin embargo, sí debemos, y lo he indicado en la correcta aplicación del hexagrama número 9, dirigir la reflexión hacia el interior para ir adecuando y perfilando las aristas, los perfiles, las partes demasiado áridas de nuestro carácter y del proyecto, para que vaya entrando perfectamente en el lugar que le corresponde en el puzzle. Desde este contexto mutan la línea segunda, tercera, cuarta y quinta. La segunda lleva al 37, la tercera al 61, la cuarta al número 1 y la quinta al 26. Segunda línea de la fuerza domesticadora de lo pequeño. Lo trascendente, por medio del oráculo, le está diciendo al consultante: oye, extiende el oído hacia tu entorno fiable, que sin ninguna duda te van a recomendar que vuelvas sobre la base de la que parte, el clan,
el establecimiento básico entre que separa el caos y la barbarie de un buen comportamiento civilizado en base a los principios de amor, jerarquía bien establecida, respeto entre los miembros, lealtad y basar las palabras en la verdad. Vuelve sobre ese entorno del lar familiar. La tercera línea sobre la anterior dice, bueno, bien, si no hubo un buen comienzo, incluso si la salida a mitad al principio muestra una disconformidad entre los que confluyen, como el hombre y la mujer, torciendo los ojos para no mirarse el uno al otro y no encender todavía más los reproches que atesoran en el corazón. Bien, no necesariamente la cosa tiene que terminar llevando la sangre al río, sino que conociendo, siendo consciente de finalidad, considerar las propuestas del otro abiertamente, abrir en nuestro interior, como indica el 61 y como realmente nos muestra su imagen, se abre para serenamente darle cabida y poder analizar desprejuiciadamente lo que tiene delante, y cuando lo hayamos asimilado como propio, efectivamente de nuestro interior podrán salir palabras y actos que sean realmente conciliadores y eficaces para transformar aquel mal encuentro inicial. La línea cuarta dice, tiene un consejo al que prestar atención. Hay una obcecación en el consultante y el texto tradicional le dice que debe salir de ese agujero en el que está metido. Y para salir debe mirar delante el plantel, el espejo que le muestra la imagen de lo creativo, el cielo, cuyos principios exige que tenga en cuenta el consultante en relación a lo que pretende y que son la mayor elevación ética posible, la capacidad de proveer de justicia, es decir, de lo que necesita para su armónico desarrollo el proceso todo el tiempo, cuando se está entusiasmado con él y cuando no, y además que se esté al loro, por así decir, a cada exigencia de los distintos tiempos en que se vaya desarrollando. La línea quinta, asumido lo anterior, le dice al consultante, si eres veraz y leal con tu prójimo, serás rico en ti y con él. Para esto, obviamente, debes tomar una actitud adecuada en el ejemplo que atesora tu entorno de cultura y de civilización, y que si no lo tienes ahora mismo en la memoria, está sin ninguna duda dentro del gran transformador, es decir, de la gran universidad cultural, en donde están todos los recursos disponibles para que intercambiemos la energía bruta por el conocimiento preciso para actuar con cordura, capaz de sustentarnos a nosotros y de servir a la sociedad en la que debemos desarrollarnos. De manera que muerde el proceso con energía y justicia para desobstruir la claridad. El siguiente hexagrama lo constituye el arquetipo de la paz. El cielo sigue su movimiento ascendente hacia arriba, la tierra el suyo descendente hacia abajo, y en el encuentro interactúan ensamblándose como en un maravilloso matrimonio cósmico, propiciando lo positivo y eliminando lo vil, lo vulgar. Dentro de este contexto mutan la línea segunda, tercera, cuarta y sexta. La segunda lleva al 36, la tercera al 19, la cuarta al 34 y la sexta al 26. La segunda línea, por la que empezamos, partiendo del contexto de la paz, le dice el oráculo al consultante
coloca tu objetivo como los marinos antiguos colocaban su vista prendida de la estrella que fuera el caso de orientación, generalmente la estrella polar, y dirígete resueltamente a por ella, sabiendo soportar las incidencias que en el camino te van con las que te van a obstruir los elementos de vulgaridad. No te dejes inclinar por los amigos ni a izquierda ni derecha, y hacia adelante, anonimado, aún oculto en un tiempo como el representado por el complementario transicional, que es el ocultamiento de la luz, donde la privación de luz y los elementos de vulgaridad, el noble debe pasar anonimado para poder sobrevivir y llevar adelante sin que le quiten la propia vida y lo despojen de sus contenidos. La línea tercera, habiendo asumido lo anterior, se supone que ha superado todas las dificultades, y el texto tradicional le dice: mira, todo no ha de ser un llano, no hay un llano al que no siga un declive. Esto no es una cuestión inmediata, que inmediatamente vaya a declinar y deslinde y caiga, pero sí que es una advertencia para que tengas en cuenta de que no hay nada que permanezca siempre de cara al porvenir bien. En el complementario tradicional, transicional, el Sagrama 19, el acercamiento de lo superior a lo inferior te da la clave para prever las carencias del futuro, que es acercarte para analizar efectivamente que estás en el llano actual, pero también con las previsiones pertinentes para que no te sorprendan carencias de futuro por ser negligente en este momento. La línea cuarta, primera del trigrama superior, y en este contexto que estamos de la paz, en la que todo propicia para lo bueno, le dice al noble que si actúa sin jactancia para con los elementos que ocupan un nivel inferior a él, va a salir crecido, como indica el complementario transicional, que añade a esta estructura general de 3 líneas yang una más, precisamente por esta capacidad de condescender sin jactancia. Resulta que acabamos siendo incrementados por este comportamiento. Finalmente, como no podía ser de otro modo en todo lo humano, bueno, todo en la naturaleza se produce por ciclos, y ahora estamos en el último escalón, en la sexta línea, y lo que se anunciaba para que lo tuviera en cuenta el consultante en la tercera línea, aquí ya deviene en el fin del ciclo, es decir, las murallas que en el principio salvaban a nuestra ciudad del asalto de los bárbaros, ahora está obsoleta y empiezan a desmoronarse sus constituyentes. No te pongas debajo de los paneles que se están cayendo, porque no podrías evitar que caigan. Lo que sí debes aprestarte, según nos indica el transicional, el Sagrama 26, el gran transformador, la universidad de la vida, que sirve para intercambiar la fuerza bruta del ser humano, facultándola para que se sirva a sí mismo y pueda servir también al conjunto, pues tiene aquí la función de reciclar los elementos para otro proyecto futuro, pero sin oponerse al declive de este momento actual. De manera que disponte con energía y justicia a procesar para aclarar. El siguiente bloque de partida lo iniciamos con
La balanza cósmica de la justicia, hexagrama número 15, la modestia, que se ocupa fundamentalmente de equilibrar que los extremos estén siempre justamente proporcionados en el centro, que no haya nada que tenga carencia y tampoco algo que tenga exceso. Dentro de este contexto mutan la línea primera, tercera, cuarta y sexta. La primera lleva al 36, la tercera al 2, la cuarta al 62 y la sexta al 52. La primera línea de la modestia le reconoce lo trascendente por medio del oráculo, le reconoce al consultante ser una persona meritoria en relación a lo que pretende, y lo exhorta a que sin ambaje, sin demasiado cuidados para sí mismo, que no se le caigan los anillos, como se suele popularmente decir, se remangue la camisa y se ponga a la labor, incluso en medio de la oscuridad, anonimado, como indica el complementario transicional, hexagrama 36, arquetipo de la oscuridad, del oscurecimiento de la luz. La línea tercera, que también muta y que en este caso es bastante singular, porque las terceras líneas, como sabéis, no suelen tener un buen augurio, pero aquí en un hexagrama como el representado, tanto por el valor de la modestia como las implicaciones prácticas que significan de equilibrio, de justicia, pues la línea tercera es la línea gobernante y por tanto aquello de lo que está investido puede ponerlo inmediatamente en la práctica, puede arrojarse a la práctica, porque aquello que sabe hacer bien lo va a llevar cabalmente a cumplimiento, como representa el complementario transicional, el 2, que es la tierra, lo receptivo y que anegadamente da de comer a todas las partes y sostiene. Bien, sin embargo, con una advertencia, no vaya más allá de lo que bien sabe hacer, sería extravío. La cuarta línea del hexagrama de la modestia, de la justicia universal, representa a un funcionario, pero no al funcionario de cierta forma de literatura que por asegurar el puesto tiene un comportamiento indolente para con sus deberes y obligaciones. No, aquí es un funcionario diligente, no es para nada un trepa, ni tampoco adula a los de arriba, ni se gasta con los de abajo, ni se beneficia de lo que debe circular entre arriba y abajo. Se limita a llevar a cumplimiento la labor fundamentalmente importante de estar en lo inmediato, pequeño y concreto. La sexta línea, que también muta llevando al 52, pues en el contexto general de la modestia, lo primero que debe hacer el consultante a la hora de analizar la labor por hacer o ya hecha o mientras la hace, es ver si está a la altura de la modestia y del sentido de justicia que representa el contexto y él mismo dentro del contexto en el que debe moverse. El complementario transicional es el 52, que representando un pivote entre un antes y un después. Es también arquetipo del máximo aquietamiento, del contenerse con centralidad en el aquí y ahora y con desapego del ego. Así, con energía y justicia, debes procesar para poder iluminar. El siguiente escalón, el plato que pretendemos huele a empieza a aparecer descomposición. De hecho, textualmente hay mariposillas ya, las larvas se están abriendo. El trabajo lo he echado a perder, ese es el aspecto negativo.
y el aspecto positivo es que dentro de lo malo es lo menos malo, porque previo que reconociéndolo, retrocedamos en el tiempo para localizar las causas de este indolente, dejar que se nos descomponga el asunto, rectifiquemos la base de partida que ha generado este desvío, propongamos una obviamente bien orientada y para, como ya hemos caído una vez, que velemos durante un determinado tiempo para no volver a desviar. Dentro de este contexto mutan la línea primera que lleva al hexagrama 26, la segunda al 52, la tercera al 4 y la cuarta al 50. Primera línea del trabajo en lo echado a perder. Estamos en la base de la estructura. El texto tradicional dice que cuando el padre pasó a mejor vida y dejó asuntos pendientes, pero todavía no han arraigado, todavía no han ido a procesos judiciales, no ha echado raíces de mal, el hijo que se ocupa de la herencia podrá restaurarlo tomando ejemplo en el complementario transicional que tiene delante, que es la gran facultación, el gran transformador de la civilización, que contiene la capacidad de facultarnos en relación a cualquier proyecto, cambiando los aspectos de la naturaleza bruta de lo creativo en el ser humano por las facultades necesarias para subvenir la necesidad del consultante y pueda ser digno de ganarse la vida en el medio civilizado. La línea segunda, que muta al 52, el texto ha pasado sutilmente de la rectificación que se podía hacer porque todavía no había echado raíces a otro de carácter también delicado en este caso, que es el uso de la imagen de la madre. A la hora de rectificar los errores procedentes de la madre o en el ámbito de lo personal más concreto, entendimiento, singular de quien consulta, en el ámbito de las debilidades en las que tú mismo has sido cómplice, no debe ser demasiado perseverante y radical a la hora de corregirlo, sino establecer un aquitamiento como indica el complementario transicional, esa grama número 52, montaña sobre montaña, está el aquí ahora, esto es un gol entre el pasado y el futuro, con total desapego, corrige de manera no extremadamente perseverante cuando tú mismo has sido cómplice de esta circunstancia. Con la tercera línea, el tenor de las circunstancias varía y también el personaje aquí es un error. Estamos cometiendo o persistiendo en un error que debemos emplear fuerza, energía para corregirlo, aunque en principio nos pasemos un poco en la corrección. Pero es necesario corregir el cauce que llevábamos para abrir uno nuevo, como implica el complementario transicional, que al ser el hexagrama número 4 nos representa a Ken, la montaña, lo establecido, y a nosotros con nuestra causa como un pequeño arroyo que debemos atenernos al orden de gravedad del establecimiento, del lugar en el que vivimos o donde proyectamos el futuro de la consulta que acabamos de hacer y circuyendo por la gravedad y por las legislaciones, el orden orográfico de todo orden que tiene lo establecido, paulatinamente, con docilidad, empecemos a abrir un nuevo cauce a aquello que sin duda debemos corregir con cierta energía. En la cuarta línea, el asunto tiene tinte ya más grave, incluso que el anterior, que ya había que corregir. Pues en la cuarta línea es como si se fuese a necrosar
o una actitud heredada del padre, unas costumbres heredadas del padre, como dice el texto tradicional, o simplemente por la capacidad de nuestro ego rector. Estoy en mis 13, siempre lo he hecho de esta manera y lo voy a seguir haciendo, y esto va a resultar desventurado. De manera que el complementario transicional le muestra al consultante el arquetipo del caldero sacrificial, el caldero que en el ámbito de la cultura urbanita significa una superestructura cultural donde los elementos no se presentan lo crudamente que espete tu corazón o tus entrañas o tus viejas y obsoletas costumbres, sino que penetrándolo con los elementos de la cultura a la que debes servir y en la que estás inmerso, seas capaz de combinarla de manera que lo transformes en un producto digno de la sociedad. Así que con energía debes morder y procesar hasta con justicia llegar a aclarar. El siguiente arquetipo lo constituye el del cortejo o la capacidad de influir y de ser influenciado. Trigrama interior Ken, el aquietamiento. Trigrama superior Tui, los serenos, el lago abierto. Interiormente aquietado, no pretendas saberlo todo. Y para ello ábrete serenamente para poder ejercer influjo y al mismo tiempo para cortejar adecuadamente. Y finalmente poder hacer un ensamblaje pertinente que case y dure. Bien, dentro de este contexto muta la línea primera al 49, la tercera al 45, la quinta al 62 y la sexta al 33. La primera mutación en el ámbito del cortejo le dice al consultante, no, para el primer impulso no. Te remito a los oyentes a la estructura. El impulso surge abajo, en el pie, ¿no? Un impulso muy prematuro, muy bajo, tiene poco contenido, no vaya a cortejar a aquello primero que pase y te llame la atención por el mero hecho de pasar. Quizás debe controlar el impulso y, como indica el complementario transicional, arquetipo del cambio, de la renovación, que nunca debe producirse porque sí, por capricho, sino que hay que esperar con fe a tener la suficiente sabiduría y los elementos de ejecución pertinentes coincidiendo en el tiempo adecuado para poder cambiar las circunstancias, es lo que tiene que hacer. No se produce un cambio de manera arbitraria desde una posición tan inicial. La tercera línea, que es una línea con transición compleja y un augurio no muy venturoso en términos generales, aquí desde luego no lo es, teniendo en cuenta que la estructura general es el influjo, y que si en la primera línea se mostraba en los dedos de los pies, en esta tercera seguimos los impulsos de entre los muslos como un felpudo, siguiendo nuestro deseo y traicionando con ello el espíritu del complementario transicional, que es el de la congregación, el del mantenimiento del equilibrio general de aquello a lo que pertenecemos. El 45 es el templo donde se reúnen todas las personas que creen en una misma idea espiritual. O también es el teatro en donde se representa una obra a la que van todos aquellos que gustan del autor o de los determinados actores, que deben apretarse o que deben pagar, es decir, deben estar prestos a un sacrificio para poder consumar la recolección, que también implica el 45, de manera adecuada y no tan vulgarmente sesgada
como parte del influjo de la tercera línea, que es como un felpudo entregado a no saber decir que no a las pasiones propias o de las personas inmediatas con las que la mantenga. La línea quinta, ya línea central del trigrama superior, el consultante ha debido integrar los pertinentes consejos de las líneas y complementarios precedentes y ahora ya es capaz de conciliar el impulso que surge de su interior, del corazón, y tamizarlo por los elementos de razón y saber dirigirlo concretamente a los elementos inmediatos y concretos en donde es posible la labor y no llena de grandes pretensiones, sino ya sabe dirigirlo a lo inmediato y concreto de aquello que necesita. Complementario el 62, la preponderancia de lo pequeño, estar en lo inmediato, pequeño y concreto, que es aquí lo importante. Y eso por medio se consigue cuando logramos combinar los elementos impulsivos del corazón con los elementos analíticos de la razón. La sexta línea, dentro del contexto en el que estamos, del cortejo, dice, oye, con meras palabras no quieras cambiar tú la situación. Lejos de con el bla, 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 de querer encubrir o querer generar lo que no existe, debes saber retirarte porque son elementos de vulgaridad. Y esto es lo que te indica el complementario transicional que hace el noble. Sagrama 33, el noble, cuando ve ascender lo vulgar, se retira como se retira el cielo de la montaña que está debajo de ella, por grande que sea la tentación de lo material. Así que muerde con energía el procesar hasta con justicia llegar a aclarar. El siguiente sagrama es el arquetipo de la duración, prototipo del matrimonio tradicional e ideal, en el que conociéndose la pareja de joven, pues llega al final de la edad y están todavía juntos en función de aquella alta finalidad que en su día se propusieron y a la que han sabido, en la que han sabido adaptarse a lo largo de todas las vicisitudes que la vida le ha ido poniendo de uno y otro orden. Dar duración al carácter. El sagrama número 32. Muta la línea primera que lleva al 34, la segunda que lleva al 62, la tercera al 40 y la sexta al 50. La primera línea del 32. Volvemos traigo la mente de los oyentes al contexto estructural. Primera línea, duración. Pretender dar duración a lo que acabo de emprender, es decir, sembré ayer y hoy quiero recoger. Empecé ayer una novela, una composición, una partitura, un trabajo y hoy ya quiero obtener fruto. Eso no es lo que se corresponde con tu posición, con tus capacidades y desde luego para nada con lo que nos manda el arquetipo transicional, que es el 34, arquetipo de un gran poder que dice no es de un gran poder querer obtener para ayer lo que acaba apenas de sembrar. El arquetipo 34, lejos de, por ser un gran poder, lejos de tener su característica principal en arrollar y progresar, tiene muy buen cuidado en perseverar en senderos de justicia y de paz para no dañar a las criaturas más frágiles que hay en el entorno. La segunda línea, habiendo pasado ya por este primer chaparrón de la primera, la segunda le dice es el carácter, es la dureza del carácter tuyo la que te quiere hacer emprender, pero no contienes todavía elementos suficientes para avanzar
como pretende. Debes mantenerte en el acopio de lo pequeño y concreto que ahora mismo puedes ir atesorando para dar sustancia a tu duración. Arquetipo número 62, la preponderancia de lo pequeño. Ahí está la importancia capital en este momento. La tercera línea, están las tres continuadas, la tercera todavía el consultante está deshojando la margarita de si tira para adelante, tira para atrás o qué hace. Y el texto tradicional le dice, deja ya de dudar, porque lo que vas a conseguir así son constantes humillaciones. Libera el dudar por medio del arquetipo del 40 que te dice, deja atrás el peligro y ocúpate en la continuidad del camino que te exige la cotidianidad, los elementos cotidianos de las exigencias de tu vivir. La línea sexta todavía tiene un toque importante. Estamos en la veleta, por así decir, de la estructura de la duración de la casa, de la duración del matrimonio, que hasta el momento, pues bueno, tiene todas estas advertencias. Y por último también tiene esta otra. Cuando estás en la cumbre de responsabilidades, cambiar por cambiar, sería estar tú obviamente dislocado, pero que sería también desnortar a todo aquel que ponga la vista en, o que dependa de tu ámbito. Lo que tienes que hacer es penetrar lo crudo, como indica la superestructura cultural que representa el caldero sacrificial, donde los elementos no se muestran meramente crudos, sino que por medio de las recetas culturales de elevación, para los casos pertinentes, mezclan y transforman por medio de la razón y el saber separar los elementos hasta producir un buen condimento digno de la situación a la que aspiramos, pues es lo que corresponde en la última línea y no cambiar por cambiar. De manera que muerde con energía y voluntad un justo proceso para aclarar. El siguiente escalón es el arquetipo 43, la resolución. Tenemos 5 líneas yang entrando y empujando hacia arriba, pleno de potencia. Pero en la cabeza hay una línea yin viciada, tenemos un vicio, una pasión que gobierna e impide que los elementos positivos que también portamos no puedan prevalecer. Entonces, el texto dice, conforme a la verdad, hay que dar la voz de alarma. Entérate de que estás en una situación que produce alarma y no vanamente, de un desbordamiento de lo vil. Debes tomar medidas no violentas, no debes enmascarar tus defectos, debes dar un positivo paso en un sentido con energía, en un sentido positivo y, en fin, quitar el gobierno a la parte improcedente. Dentro de este contexto, muta la segunda línea llevando al 49, la tercera al 58, la quinta al 34 y la sexta al hexagrama número 1. La línea segunda del 43 dice, si para empezar ocupas todo el día en entrenar, estás entrenando, como en un ejercicio marcial, como en un patio de armas, por si viene por aquí, por si viene por allá, por si viene por acullá. Entonces, cuando llegue el momento de la acción, del cambio, de afrontar el cambio con fe, podrás hacerlo de manera positiva, como indica el complementario transicional. El cambio en su propio día tendrá fe y cambiarán las circunstancias. Siempre que estés debidamente entrenado
durante todo el tiempo previamente en las distintas opciones por las que puedes acometerte el futuro. O lo que venga de atrás, obviamente. También muta la línea tercera del 43 y le dice al consultante, bien, entrenar, entrenar y entrenar para estar alerta del momento preciso para producir el cambio incruentamente. La línea tercera te dice, pero no es algo que tú puedas arreglar con palabras y buenos razonamientos, para nada. Aquí hay todavía un vínculo en el que estás ligado a los elementos vulgares y tendrás que sacar paraguas para aguantar sus investidas sin pretender contrarrestarlo con los elementos dialécticos que puedas tú argumentar por medio de tu cultura y de tu razonamiento y de lo que tú crees que es tu sentido de justicia, para nada. Hasta que puedas reunir y encontrar con los pares, el Hexagrama 58, complementario transicional de esta línea, en donde sí hay entre la paridad capacidad de regenerar. Lagos que reposan uno sobre otro y que cuando uno se vacía el otro lo compensa, pero esto es complementario de estar con los pares, ¿no? La línea de tránsito por la que deberá circular con paraguas el consultante. Muta también la quinta línea. El asunto de la vileza es como la cizaña. Las malas tentaciones o los malos influjos van a venir una vez y van a recrecer. ¿Qué tienes que hacer? Perseverar en poder de la verdad, significando ello un gran poder. Y un gran poder se caracteriza no precisamente por arremeter para progresar, sino por estar pendiente de principios para no pisar camino que no se corresponda con el orden. De manera que perseverar en el gran poder. La línea sexta, que también muta hasta el hexagrama número 1, a lo creativo, y en un contexto en el que había que tomar una resolución, y la línea sexta implica esa debilidad, ese defecto, esa deficiencia que no gobierna, dice, pero si solapadamente dejas que el mal sobreviva en la cabeza de una u otra manera, pues el resultado sería necesariamente desventurado. De manera que ten buen cuidado en estar alerta, como significaba ya el texto general, y mírate tus actos en el espejo, en la cuadernilla de balance del hexagrama número 1, lo creativo que requiere para tu objetivo y para tu propio comportamiento en relación a ese objetivo, la mayor elevación ética de que seas capaz de alcanzar y de colegir, el mayor sentido de justicia para proveer armónicamente, sin carencia, aquello que precisas hacer, que ello lo hagas cuando tienes ánimo propuesto para llevarlo bien a efecto, y cuando estés de baja de la actitud y no tengas ganas, también debes proveer conforme al principio de elevación ética y conforme al principio de provisión justa, y esto de manera perseverante y además abierta a las distintas demandas que le vaya poniendo el tiempo por delante, de manera que muerde con energía tu proceso para con justicia llegar a aclarar. El siguiente escalón nos encontramos con una tentación, el hexagrama número 44, encuentro súbito con una circunstancia halagadora, desde luego no debida, no correcta,
pero de la que podríamos aprovecharnos creyendo que no se va a enterar nadie y que no va a tener un efecto devastador a lo largo del tiempo si le damos cabida ahora mismo. Lejos de eso, la inversión de lectura del hexagrama, arriba el cielo, debajo sus palabras, que llegan a todas partes como el viento, serán las que nos pueden preservar de que cometamos el error de dejarnos seducir por esta sensorialidad de carácter halagüeño. Dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al 1, la segunda al 33, la tercera al 6 y la quinta al 50. Primera línea del 44, precisamente es la línea partida, es la línea de la tentación, el texto tradicional. Ojo, hay que frenarlo con galga de bronce para someterlo al transicional, que es el hexagrama número 1 de lo creativo. Elevación ética, capacidad de proveer con justicia en todo momento y de acuerdo a las necesidades temporales, que por supuesto en principio es frenar y reinstruir en principio en lugar de dejarse llevar por las tentaciones. La segunda línea sobre la anterior le reconoce al consultante la pequeña prerrogativa de tener un cierto contacto con lo vulgar, pero en el ámbito de lo privado, que se abstenga de llevar esa costumbre o esa relación al ámbito de civilidad en el que debe manifestar su vida externa. No en cuanto el complementario transicional le da una pauta, que es el 33, la retirada, en la que el noble prepisca sabe distinguir en cuanto lo vulgar empieza a ofender, a tentarlo y se retira a su valer superior, así como el arquetipo muestra cómo se retira el ámbito de principios de la energía celeste, de las vulgares materializaciones que puede representar la montaña en el mundo de lo material. La línea tercera, que lleva el hexagrama número 6 dentro de este contexto, línea transicional, ya saben, no me voy a reiterar más. La línea tercera le dice al consultante, tanto si el ánimo es de carácter afectivo, de goloso, como de ánimo aversivo, debes estar, ya estás advertido tú de ese tipo de tendencia por la relación que tienes con la línea segunda, que te está permitido en lo privado, pero que debes abstenerte. Aquí el ámbito es más cruento y ya estás advertido y te dice, pone un ejemplo, dice, a la hora de dirigirte al asunto ese de carácter pequeño y vil en la intención y en los efectos, hazte la idea que tienen los mulos despilados. ¿Cómo te moverías? Pues para evitar el conflicto, ten en cuenta este tipo de imágenes y no profundices el conflicto dirigiéndote hacia ese supuesto amor o hacia quitar de en medio a aquel enemigo que no puede ya soportar de una vez por todas. Evita el conflicto, no entrando en él. La línea quinta, en el contexto en el que estamos, dice, si con perseverancia, sin embargo, logras cuidar al elemento débil de su posible putrefacción, de su más que posible putrefacción, pero en función de tu buen criterio y los recursos que para el trato del medio en tu contexto general, cultural y de civilización tú asumes para que no se convierta en una grosería, podrás finalmente gozarlo en tu lugar de gobernación
como un rico manjar, siempre que tengas en cuenta el arquetipo transicional, que es el caldero sacrificial, la capacidad de transformar los elementos crudos que coges en el huerto y que por medio de la adecuada receta culinaria lo condimentas y lo conviertes en un estofado riquísimo. El caldero 50. Si con perseverancia lo logras cuidar, como rico postre, como rico manjar lo podrás degustar. Por tanto, muerde con justa tenacidad el proceso para alimentar. El siguiente arquetipo lo iniciamos en el de la desazón, la opresión y el agotamiento, que sin embargo su finalidad fundamental es probar el carácter del consultante en relación a aquello que ha preguntado. Si lo hace bien, saldrá crecido porque el contexto de tener que dice tienes cosas que decir pero no va a ser oído, de manera que no argumentes con la razón, porque esto lo mismo que le toca a otros, le toca a ti y tienes que aceptar tu redimensionalidad humana en el contexto en que te toca y además quita el rencor contra el destino por no corresponderte como idealmente y con ignorancia de lo que es la vida y el sentido de tu propia existencia, tú pretendías. Si aceptas todo esto, saldrás crecido. Bien, pues de este contexto, la primera línea nos lleva al diagrama 58, la segunda mutación al 45, la de la línea quinta al 40 y la de la línea sexta al 6. La primera mutación en el estado de desazón le dice al consultante: oye, no vayas a buscar amparo en tus fueros antiguos que ya están obsoletos. El texto tradicional sitúa la actitud inicial del consultante como quien quiere refugiarse bajo un árbol que no tiene ramas y no tiene hojas y en pleno agosto no da ninguna sombra. Lo que debe hacer, según indica el complementario transicional, hexagrama número 58, lagos que reposan unos sobre otros y se equilibran por medio del trasvase pertinente del uno al otro según necesidad, porque representa la reunión con los pares adultos, que es lo que pertinentemente debe hacer este consultante en lugar de añorar los viejos fueros y no percibir ninguna sombra ni nada positivo. La línea segunda del 47 sitúa al consultante junto a vino y alimento, pero no es capaz o se siente no capaz de soportar la vida rutinaria, una y otra vez lo mismo, y etcétera. Pero el texto le dice: lo alto está buscando hombres capaces o seres capaces en esa posición, de manera que no vayas a desertar de ahí donde está, porque en función de donde está y aguantar, estás equilibrando el conjunto al que pertenece, el 45, estás velando, sacrificando por el fruto de la cosecha. Hexagrama 45, la reunión, el templo colectivo y la cosecha final. La línea quinta, central del trigrama superior, le dice al consultante: lo que toca ahora ciertamente está siendo acosado, dice el texto tradicional, por de las rodilleras purpúreas, y eres acosado por arriba, por abajo, y no recibes ayuda. Pero ahora mismo es tiempo de elaborar con sacrificio y de orar a tus entidades o entidad espiritual, a tu credo espiritual, a tu fe, y quedamente, como manda el complementario, como especula el complementario transicional frente a esta situación de agotamiento y de opresión, en la que tú estás sacrificando y orando, el espejo del transicional te dice quedamente:
vas a llegar a liberar dejando atrás el peligro, como indica el complementario transicional, en el que Can, el agua, el peligro, la sangre, queda atrás y el pie del primogénito sobre el peligro ha saltado adelante para integrarse a su vida ordinaria. La línea sexta, que también muta y nos lleva al hexagrama número 6, dice, mira, todo aquello que todavía te retiene no son más que telarañas y barruntos nostálgicos del pasado, rumíos de las penalidades sufridas, y crees que cuando vas a echar a andar va a devenirte otro elemento negativo, y eso es precisamente, si sigues en esa situación, lo que estás es profundizando el conflicto, como indica el complementario transicional, mientras que si te pones en movimiento va a despejar esas telarañas que aparentemente te impiden avanzar. De manera que muerde con energía tu procesar hasta que con justicia logres aclarar. El siguiente escalón lo iniciamos en el arquetipo de la evolución gradual, que termina siendo ejemplar. Hexagrama número 53. Cada escalón tiene su importancia, no debemos ignorarlo, todo es necesario que se lleve, emplea tiempo y paciencia para ir cumplimentando debidamente cada uno de los escalones, pero finalmente, como el arquetipo literario del ejemplo, la oca volará en el cielo ya elevada y de manera ejemplar de las preocupaciones mundanas. Dentro de este contexto, la primera línea nos lleva al hexagrama 37, la tercera al 20, la cuarta al 33, la quinta al 52. Vamos a la primera línea de la evolución gradual. Empezamos estructuralmente. La oca inicia su vuelo y lo inicia de una manera aparatosa que hace que quienes lo ven desde la orilla murmuren sobre ella. Pero ella está perfectamente nortificada entre el caos que deja atrás y los principios que la nortifican, que son los del clan que tiene delante, transicional, 37, la estructura de valores que separan el caos de la civilización y que son el amor, una jerarquía bien establecida, el debido respeto entre los miembros componentes, la lealtad entre los mismos y el basar las palabras en la verdad. La tercera línea en este remonte, la oca se mete en un camino de bandido. Bien. No obstante, lejos de agresividad, sí debe pertrecharse poderosamente de sus armas espirituales internas para ejercer la defensa de sus valores como una alta torre, como un mediador entre el cielo y la tierra, para que no lo despojen los bandidos de aquellos valores que porte, porque se ha extraviado en el camino y está en un camino de bandido cuando ha venido a tener conciencia en su mirar. El complementario transicional, el 20, la contemplación, la vista, el mediador entre el cielo y la tierra, que ha hecho la ablución, pero ahora está plenamente centrado en el sacrificio. En la cuarta línea vemos a la oca remontando de la alta planicie y ya encuentra una rama chata sobre la que poder descansar, que si bien no es el lugar adecuado para un ave de patas de pies palmeados, sí que le permite, sin embargo, le debe permitir descansar y reponerse, sabiendo pertinentemente, como indica el complementario transicional de esta línea, retirarse de lo vulgar cuando viene ascendiendo. Hexagrama 33,
la retirada del noble hacia los aspectos más elevados y sublimes de sí mismo y de sus creencias. La quinta línea nos lleva al hexagrama número 52. La quinta línea nos lleva al 52, complementario transicional. Hemos dejado atrás los bandidos, hemos salvado ese escollo, pero sin embargo todavía nos queda camino para llevar el parto a buen término. La mujer parte y el hombre parte y no regresa, la mujer no lleva en su seno a la criatura pero no da a luz, mas finalmente nada podrá impedir que felizmente que llegue a término el parto. Este es el dictamen para la línea, y el complementario, que es el 52, le dice al consultante que implica un gozne entre un estado anterior y otro posterior, en el que debe saber aquietarse objetivamente, sin ir más allá y con total desapego del yo. Así pues, muerde, consultante, con energía a tu procesar hasta alcanzar con justicia la claridad. El siguiente arquetipo lo iniciamos en el hexagrama número 59, momento de disolución y momento de saber unir en función de un vínculo de trascendencia esencial de humanidad. Los antiguos reyes, la imagen de este hexagrama les sugería el fundamento de los templos para que todos sintieran la consonancia de ese principio universal cuando las cosas empezaban a divergir para unirse en función de ese alto principio. En términos prácticos, el consultante debe escrutar su interior para disolver los egoicos nudos que lo apartan de un más amplio campo de humanidad. Bien, dentro de este contexto, la línea primera nos lleva al hexagrama 61, la segunda al 20, la cuarta al 6 y la quinta al hexagrama número 4. La primera línea del 59, el principio de la dispersión, dice el texto tradicional. Acude con la fuerza de un caballo para prestar ayuda. Eso sí, abierto a comprender aquello que tienes delante y en lo que pretende y puede ayudar grandemente, para asimilándolo como propio, con serenidad, apertura desprejuiciada y una reflexión profunda, podrá, sin embargo, luego ser transformador respecto de los efectos externos. La segunda línea sobre la anterior le dice: recurre al amparo de tu sostén. Si eres abogado, recurre al derecho romano, al derecho natural, que sea pertinente consultar para que te ilustre sobre lo pertinente de la ayuda. Si eres médico, al vademecum. Si eres un erudito, a tus textos sagrados. En fin, recurre a tu sostén, y como mediador, que es el complementario transicional que genera esta línea, con buen cuidado, ya habiendo hecho las abluciones, disponte con centralidad a oficiar desde ese centro que te sirve de sostén. La línea cuarta, sobre ya primera del trigrama superior, dice así: saliendo de lo familiar, de lo cotidiano, de lo próximo, evitas el peligro de exceso y de profundizar el conflicto. Salta por encima de las circunstancias familiares para poder solventarlas y no sumirlas en un conflicto, aunque ello sea algo que las personas comunes no entiendan bien. La quinta línea sobre la anterior dice: además, disolvente como el sudor son sus altos clamores, pero en función de ese disolvente sudor y su permanente labor,
concibe un eureka, una idea nueva, que es la que tendrá que poner en el medio ya sobre la estructura donde pretende trabajar. El hexagrama número 4, complementario transicional, que es una estructura determinada, en torno a la cual, como arroyito pequeño, arroyito inicial, habrá, respetando su orografía y sus elementos de gravedad, deberás ir abriéndote cauce, asimilando paso a paso el camino para avanzar y abrirte un cauce propio. Así, con la línea cuarta, perdón, con la línea quinta, hasta este nuevo cauce. De manera que muerde el proceso con tenacidad hasta justamente llegar a aclarar. El siguiente arquetipo lo iniciamos con el de la regulación. El patrón de la justa regulación. Todo en el universo tiene una medida. Hoy se han medido hasta la extensión en años y en elementos componentes del universo, de manera que todo, aunque esté fuera del alcance del común, tiene una medida que podemos, justamente, si no la conocemos con nuestra propia cultura, dirigirnos al medio civilizado en donde estén esas informaciones para saber cuánto pienso debo darle a un chihuahua y cuánto a un elefante. Para que no se quede ni corto ni nos pasemos, la justa medida. Partiendo de este arquetipo, la primera mutación que se genera en el hexagrama, en la línea número 2, nos lleva al hexagrama número 3. La cuarta línea nos lleva al 58, la quinta al 19 y la sexta al 61. La segunda línea de mutación del hexagrama de la regulación dice: aprovecha ahora mismo que está la puerta abierta para salir, como indica el complementario, en busca de ayudantes capaces que te iluminen en la densa y caótica plenitud que tienes delante. Esta densa y caótica plenitud es la que representa el hexagrama número 3, que es el parto, y que necesita de ayudantes capaces para que se dé a luz con asfixia y condiciones positivas para la vida. Sal a buscar ayudantes capaces para aquello que tienes en mente. Con la cuarta, que también muta al hexagrama número 58 y que ya es la primera del trigrama superior, dice: pero no vayas contra corriente, no luches contra los elementos ni contra la ley de la gravedad. Fluye por donde te permite circunstancialmente el entorno de gravedad, ya sea orográfica o de la densidad o de la importancia ética o legal de los elementos con los que trate. Fluye por donde puede, con los pares, para regenerar los pares. La idea de los pares viene determinada por el complementario, el hexagrama número 58, donde uno, fluyendo por lo permitido del entorno, se reúne con los pares, que son aquellas personas electas con quienes tenemos capacidad de autorregeneración y con quienes también podemos puntualmente aportar ayuda, pues con ello vamos a poder regenerar, siempre siguiendo la línea de menor resistencia. La quinta línea dice: en principio debes saber regularte a ti mismo dentro del contexto de regulaciones generales en el que estamos. Así, regúlate en primer lugar y aproxímate a los demás ya con un criterio liberal de no intromisión. Para ello, hazte eco, asimila los contenidos del complementario transicional, arquetipo del acercamiento a lo que pretende, con proximidad para analizar, pero también con capacidad de previsión para evitar que devenga en infortunio a mitad de camino.
La sexta línea, sobre la anterior, que nos lleva al hexagrama número 61, dice, estamos en un sistema de justas regulaciones. El grifo ni demasiado abierto para dilapidar los contenidos, ni cerrado para que todo el mundo padezca de sed, ¿no? Estamos en ese contexto general. Y la línea sexta, el dictamen dice, a veces no hay más remedio que una dura restricción imponer a los vicios y a las malas costumbres para poder corregirlas. Pero esto no debe formar parte de la propia naturaleza, porque precisamente la naturaleza se revela contra una opresión mantenida. Ciertamente hay momentos en que hay que aplicarlo, como indica efectivamente en términos prácticos la línea sexta. Pero el complementario transicional todavía nos va a abrir una puerta a la sabiduría para que analicemos con profundidad, como indica el complementario transicional del 61, que tiene el interior abierto para poder asimilar serenamente el bloque que tenemos delante y lo analicemos con profundidad, y una vez que lo hayamos visto en todos los pormenores, pues finalmente podremos darle una expresión correcta a esa manera de regular que nos indica la línea sexta. De manera que muerde el proceso con energía y justa tenacidad hasta alcanzar claridad. El último escalón en nuestra clase de hoy lo iniciamos con el hexagrama número 63, después de la consumación. Arquetipo de la maximización de aquello de lo que nos ocupemos. Cuando algo se ha llevado a su optimización, como se diría hoy, ya no es posible mejorarlo, porque si le añadimos algo más sobreabundancia y no es pertinente para la perfección, y si le quitamos también lo menoscabamos. Pero cuando hemos conseguido la maximización, lo pertinente, en donde debemos prestar atención, es en la conservación, porque el texto tradicional dice de este hexagrama en general que al principio orden, pero al cabo confusiones, de manera que a estar perseverante en la conservación de la debida tensión óptima que hemos logrado alcanzar. La línea tercera en mutación nos lleva al hexagrama número 3, la cuarta al 49, la quinta al 56 y la quinta al 36, rectifico, al 36 la quinta, y la sexta al 37. La línea tercera del 63 dice, le dice al consultante y no vanamente, disponte penosamente a bregar. No vayas a utilizar recursos vulgares ni personas vulgares, sino que busca ayudantes capaces, especialistas en aquello que necesites arreglar y de lo que te vas a tener que ocupar durante un tiempo. El complementario transicional así lo precisa en el parto, la dificultad inicial que indica o representa al parto, y en donde los ayudantes no deben ser cualquiera, sino personas capacitadas para alumbrar felizmente a la criatura y no dañar tampoco a la parturienta. La línea cuarta, primera también del trigrama superior, nos lleva al hexagrama 49 y le dice al consultante, aquellos medios por los que tú querías contar para poder subvenir el tránsito, el proyecto que consultas, ahora es como el que tenía unas bellas vestimentas y cuando recurre al armario resulta que todo está apolillado y aquellos trapos solo le sirven para ir tapando agujeros. Para nada. Debe esperar mejores condiciones y circunstancias y elementos, como indica el complementario,
el cambio, que no se produce en cualquier momento, que hay que esperar con fe para colegir, lograr, coordinar la sabiduría con la capacidad de los elementos de transformación práctica y el tiempo pertinente. La quinta línea, que muta y lleva a 63, le dice al consultante, perdón, la línea cuarta, que lleva al hexagrama 49. Es la que acabamos de ver. Disculparme, me he atosigado un poco. La línea cuarta es la que acabamos de ver, es decir, con los recursos con los que queríamos contar no nos van a servir para nada. Debemos esperar mejores condiciones para producir un cambio efectivo. La línea quinta, que sí muta y nos lleva también, y nos lleva al hexagrama 36, nos dice, en este contexto del hexagrama 63, después de haber estirado las condiciones a su maximidad, que no es cuestión aquí de pomposo ostentar lo que debemos buscar ni para la solución ni para nuestra propia vanidad, sino los elementos precisos para producir el cambio, no ostentosos, sino los precisos, que aunque estén ocultos en medio de la oscuridad, como indica el complementario transicional, hexagrama número 36. De manera que también sobre esta línea, luego muta la línea sexta, que dice, así pues, para el final, sobre la victoria que has logrado obtener, no te vayas a volver y gastar, porque se te hundiría la cabeza en el agua. Debes seguir perseverando hacia adelante, pero no en una forma de progreso cualquiera, sino en base a apretar conforme a los principios que diferencian la barbarie de la civilización y cuyo crisol lo representa la estructura del 37, este hexagrama transicional que genera esta línea y que implica tener en cuenta como norte el amor, como estructura una jerarquía bien establecida, investida de respeto entre las singularidades de los miembros y de género, investida también de la capacidad de lealtad entre ellos y de argumentar en base a la verdad y no a falacias. De manera que muerde con energía y justicia tu procesar hasta llegar a alcanzar claridad. Y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.